Taller de manejo del trauma torácico. La presente guía se convierte en una herramienta operativa para el diagnóstico y tratamiento del trauma torácico. El trauma torácico constituye una tasa significativa de mortalidad. Muchos de estos pacientes mueren después de llegar al hospital. Sin embargo, estos fallecimientos pueden ser prevenidos con un diagnóstico y tratamiento adecuado, considerando factores relacionados como la cinemática del trauma, velocidad de impacto, consistencia del cuerpo impactante y absorción del impacto en el organismo del paciente. Para una atención completa en trauma torácico, se divide la intervención en revisión primaria, estabilización de signos vitales, revisión secundaria y tratamiento definitivo. Revisión primaria. Se concentra en identificar lesiones que pueden provocar el fallecimiento del paciente, utilizando la mnemotecnia ABCDE. A. Abrir vía aérea. Buscamos tener una vía aérea permeable, con el objetivo de prevenir hipoxia, hipercapnia y acidosis. B. Buscar respiración. El cuello y el tórax del paciente deben ser expuestos completamente. Recuerde que con frecuencia los signos de lesión torácica pueden estar enmascarados. Los más importantes incluyen aumento de la frecuencia respiratoria y cambio en la modalidad de la respiración hacia respiraciones progresivamente superficiales. Vale considerar que la cianosis es un signo tardío de hipoxia en el paciente traumatizado, pero su ausencia no es signo de adecuada oxigenación. Las lesiones más comunes que afectan la respiración son neumotórax a tensión, neumotórax abierto, tórax inestable, contusión pulmonar. Neumotórax a tensión se produce por la pérdida de aire con un mecanismo de válvula unidireccional, generando la entrada de aire hacia la cavidad torácica, sin vía de escape, aumentando la presión de la cavidad y colapsando el pulmón. Sus causas son ventilación con presión positiva en pacientes con lesión de la pleura visceral, trauma de tórax penetrante, trauma de tórax cerrado, intento fallido de colocación de vía central en vena subclavia o en vena yugular interna, falta de sellado de una lesión en parénquima pulmonar, fracturas de columna dorsal con desplazamiento anterior. El diagnóstico es netamente clínico. Se caracteriza por hiperresonancia de la percusión en hemitórax afectado, desviación de la tráquea hacia el lado opuesto al pulmón presuntuoso, ausencia del murmullo vesicular en el campo pulmonar presuntuoso. El tratamiento inicial consiste en descompresión inmediata con aguja gruesa de 8 a 14 French y de al menos 5 centímetros de longitud en el lado afectado. El tratamiento definitivo consiste en la colocación de un tubo torácico de 36 a 40 French. Neumotórax abierto. Se produce cuando una lesión de la pared del tórax expone la cavidad torácica al medio ambiente externo. En este momento existe un equilibrio de presiones en donde el aire sigue la vía de menor resistencia, en este caso la cavidad torácica, colapsando el pulmón, dificultando la ventilación y consecuentemente produciendo hipoxia e hipercapnia. El tratamiento inicial consiste en sellar la lesión con apósitos estériles, impermeables, que cubran completamente la herida, ocluyendo 3 de sus 4 lados para lograr un mecanismo de válvula de escape. Luego se coloca un drenaje pleural y se reevalúa al paciente. Precaución: sellar los 4 lados del apósito que cubre la herida provoca un neumotórax, a menos que previamente se haya colocado un drenaje pleural. Recuerde, si el tratamiento es emergente, se puede utilizar una bolsa plástica o gasa vaselinada para cubrir la lesión. El tratamiento definitivo consiste en la reparación quirúrgica de la lesión. Tórax inestable. Se produce cuando el trauma genera fracturas costales en 2 o más costillas consecutivas, en 2 o más sitios, asociados a falla de la mecánica ventilatoria. La inestabilidad de la pared creada por el segmento móvil no es causante por sí solo de hipoxia. El compromiso más importante de este trauma proviene de la contusión pulmonar subyacente, que puede provocar hipoxia severa. Los signos que acompañan a estas patologías son disnea, dolor asociado a la restricción del movimiento de la pared torácica, respiración paradójica, crepitación proveniente de las fracturas costales. El tratamiento inicial consiste en adecuada ventilación, administrar oxígeno humidificado, reanimación con líquidos, evitando la sobrehidratación. El tratamiento definitivo consiste en adecuada oxigenación, controlada mediante oximetría de pulso, administración de líquidos, suministrar analgesia de preferencia local,
pues los opioides pueden generar depresión respiratoria. Recuerden, la respiración paradójica, producto de las fracturas costales, por sí sola no es causante de hipoxia. El compromiso mayor proviene de la contusión pulmonar asociada. C. Control de circulación. Se debe realizar lo siguiente: medir la frecuencia cardíaca, medir la presión arterial y la presión de pulso, evaluar las venas del cuello, evaluar la circulación periférica mediante el color de la piel y temperatura, colocar al paciente a un monitor cardíaco y a un oxímetro de pulso. Recuerde, en un paciente hipovolémico con taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión o lesión diafragmática, puede no existir ingurgitación yugular. Durante el control de la circulación, se debe reconocer y tratar a neumotórax a tensión, hemotórax masivo, taponamiento cardíaco. Hemotórax masivo se produce por la acumulación rápida de más de 1500 ml de sangre o de un tercio o más del total de la volemia del paciente en la cavidad torácica. Se debe sospechar de hemotórax masivo cuando se presenta un paciente en estado de shock, con ausencia de ruidos respiratorios y percusión mate en un hemitórax. El tratamiento inicial consiste en la restitución de líquidos y colocación simultánea de un tubo torácico. Al colocar el tubo torácico de 36 a 40 French a nivel del pezón en la línea axilar media, se deben evaluar las siguientes indicaciones de toracotomía temprana. Si se evacúan 1500 ml de sangre de forma inmediata, si se drenan menos de 1500 ml pero el sangrado continúa, si hay pérdida continua de sangre de 200 ml por hora en 2 a 4 horas asociados a deterioro del estado fisiológico, si hay requerimiento de transfusiones a repetición, si hay heridas penetrantes de la pared anterior del tórax mediales a la línea medio clavicular o de la pared posterior del tórax mediales al omóplato, que se puedan asociar a lesiones de grandes vasos. Recuerden, tanto en neumotórax a tensión como en hemotórax disminuyen los ruidos respiratorios. Sin embargo, la diferencia se centra en la percusión, existiendo hiperresonancia en el neumotórax y matidez en el hemotórax. Taponamiento cardíaco. Se produce por la acumulación de líquido de 200 ml o más en la bolsa del pericardio. El diagnóstico se realiza con la triada de Beck, que consiste en ingurgitación yugular, hipotensión, ruidos cardíacos apagados. El tratamiento inicial consiste en la descompresión pericárdica, idealmente con un cirujano entrenado en un quirófano. Se debe administrar líquidos con el objetivo de aumentar la presión venosa central y mejorar el gasto cardíaco. El tratamiento definitivo consiste en la pericardiotomía por toracotomía. Se indica solo cuando lo realiza un médico cirujano calificado. Revisión secundaria. Se requiere realizar un examen físico completo, una placa de tórax preferiblemente con el paciente de pie, control de gases arteriales sanguíneos, monitorización con oxímetro de pulso y electrocardiograma, considerar las potenciales lesiones letales, neumotórax simple, hemotórax, contusión pulmonar, lesiones en árbol traqueobronquial, lesiones cardíacas cerradas, ruptura traumática de aorta, lesiones traumáticas del diafragma, lesiones esofágicas contusas. Todas las patologías anteriormente citadas pueden provocar el fallecimiento de un paciente si no se detectan, especialmente aquellas que no son tan evidentes durante un episodio traumático. Neumotórax simple. Se produce por la entrada de aire al espacio virtual que existe entre la pleura parietal y la pleura visceral. La sospecha clínica se produce por disnea, ruidos respiratorios abolidos, percusión hiperresonante. El tratamiento consiste en la colocación de un tubo torácico de 36 a 40 French a nivel del pezón en la línea axilar media, conectado a un sello de agua. Recuerden, un paciente que tuvo un neumotórax traumático o en el que se sospecha la posibilidad de desarrollar un neumotórax a tensión intraoperatorio nunca deberá ser sometido a anestesia general o a ventilación mecánica a presión positiva hasta que se le haya colocado un tubo torácico. Hemotórax. La acumulación de sangre en la cavidad pulmonar menos de 1500 ml se puede producir por laceración pulmonar, ruptura de un vaso intercostal o de la arteria mamaria interna, fractura de la columna torácica. Por lo general, el sangrado es autolimitado y no requiere cirugía. Si se observa sangre en la placa de tórax, entonces se necesita colocar un tubo torácico de grueso calibre 36 a 40 French,
Basándonos en la condición hemodinámica del paciente, debemos considerar la intervención quirúrgica. Contusión pulmonar. Se define como daño del parénquima pulmonar con edema y hemorragia, en ausencia de la laceración pulmonar asociada, provocado usualmente por desaceleración brusca. Es la lesión torácica potencialmente mortal más frecuente. Usualmente la sintomatología no se presenta de forma inmediata. Podemos encontrar taquipnia, hipoxemia, disnea, disminución de los ruidos respiratorios, estertores y roncos. El tratamiento inicial depende si el paciente presenta hipoxia respirando aire ambiente. Puede requerir intubación y ventilación mecánica en la primera hora posterior al trauma. El tratamiento definitivo requiere monitorización continua. Lesiones del árbol tráqueo-bronquial. La mayoría de lesiones se produce hasta 3 centímetros de la carina en trauma cerrado. Se caracteriza por hemoptisis, enfisema subcutáneo, neumotórax de tensión concomitante, ausencia de reexpansión pulmonar luego de colocación de un tubo torácico, necesidad de colocación de más de un tubo torácico. El tratamiento inicial consiste en la intubación selectiva del bronquio principal del lado opuesto a la lesión. El tratamiento definitivo consiste en la intervención quirúrgica. Lesión cardíaca cerrada. Se puede presentar como contusión del miocardio, ruptura de una cavidad cardíaca, disección y trombosis de las arterias coronarias, ruptura de válvulas. El diagnóstico de certeza se realiza mediante la inspección directa. Recuerde, aquellos pacientes con diagnóstico de contusión cardíaca están en riesgo de sufrir arritmias en las primeras 24 horas posteriores al trauma, por lo cual deben ser monitorizados. Luego de este periodo, el riesgo disminuye. Ruptura traumática de la aorta. Es una lesión muy peligrosa que puede provocar muerte súbita por exsanguinación. Sin embargo, entre pacientes que han sobrevivido, coincide que se han producido laceraciones incompletas de la pared vascular cerca del ligamento arterioso, provocando un hematoma contenido. Usualmente los pacientes se presentan asintomáticos, pero se debe sospechar de esta patología cuando hay un antecedente traumático que involucra desaceleración brusca. Ante la sospecha clínica de ruptura aórtica, se debe seguir el siguiente protocolo. Primero, realizar RX de tórax. Si los datos anteriores no son fiables, se debe realizar una TAC contrastada. Si los datos aún no son fiables, se debe realizar una ortografía. Recuerde, retrasar el tratamiento de este tipo de trauma puede generar muerte intrahospitalaria. Ruptura traumática del diafragma. Este tipo de trauma se diagnostica con mayor frecuencia en el lado izquierdo, debido a la protección hepática en el lado derecho del diafragma. El mecanismo de lesión influye en el tiempo de herniación de la lesión traumática. De esta manera, si se trata de un trauma cerrado, se generarán lesiones radiales y la herniación se producirá en poco tiempo, mientras que si se trata de un trauma penetrante, la herniación se producirá en un tiempo más prolongado. Recuerde, si se diagnostica este tipo de trauma, requiere traslado inmediato. En estos pacientes se puede mantener hipotensión permisiva, consistente en una presión sistólica mayor de 70 milímetros de mercurio. Caso contrario, el porcentaje de fallecimiento aumenta. Para el diagnóstico se debe realizar una RX simple de tórax. Luego, si hay sospecha de lesión en el lado izquierdo, se debe colocar una sonda nasogástrica y luego realizar RX de tórax. Se observará la sonda en la cavidad torácica. Si no está claro el diagnóstico, se debe realizar un estudio gastrointestinal contrastado. La aparición de este líquido a través del tubo torácico confirma el diagnóstico. Para el tratamiento, se requiere reparación quirúrgica directa. Ruptura esofágica por trauma cerrado. Se debe sospechar de la lesión en cualquier paciente con neumotórax izquierdo o hemotórax sin fractura costal y con trauma directo en epigastrio. Shock o dolor exagerado posterior al trauma directo en epigastrio. Cuando el tubo torácico muestra partículas de contenido intestinal o gástrico. Cuando hay presencia de aire intestinal en el tubo torácico. El diagnóstico se confirma por esofagoscopía, mientras que el tratamiento es el drenaje pleural y mediastínico con reparación directa de la lesión. Entre otras lesiones torácicas tenemos enfisema subcutáneo, lesión torácica por aplastamiento, fracturas costales del esternón y escápula. Enfisema subcutáneo puede resultar de una lesión de la vía aérea, lesión pulmonar o raramente explosión. El enfisema no requiere tratamiento, pero sí la causa que lo desencadenó. Ante el posible desarrollo de un neumotórax a tensión, se debe colocar un tubo torácico de 36 a 40 French. Lesión torácica por aplastamiento. Usualmente se presenta con signos provocados por el aplastamiento como presencia de plétora y petequias en cara, parte superior del tórax y brazos, por una compresión aguda y temporal de la vena cava superior. Puede asociarse edema masivo e incluso edema cerebral. Las lesiones asociadas se deben tratar. Fracturas costales del esternón y escápula. Las fracturas de escápula y esternón usualmente se producen por trauma directo y se pueden asociar a contusión pulmonar. En raras ocasiones es necesaria la reparación quirúrgica.
Si una luxación posterior externo-clavicular causa obstrucción de la vena cava superior, se debe reducir de inmediato en quirófano. Sin embargo, las fracturas más frecuentes son las fracturas costales, logrando desencadenar una dificultad en ventilación, oxigenación y tos inefectiva. Si dividimos en segmentos las lesiones costales, es importante considerar fracturas de las costillas superiores, del primer al tercer arco costal, fracturas de costillas medias, del cuarto al noveno arco costal, fracturas de costillas bajas, del 10º al 12º par costal. Se debe solicitar RX de tórax para confirmar el diagnóstico. Recuerde, está contraindicado colocar tela adhesiva, cinturones costales o fijación externa en fracturas costales. La clave del tratamiento reside en el manejo agresivo del dolor, evitando la depresión respiratoria. Considere, para detectar cualquier lesión relacionada al trauma de tórax, tenemos que enfocarnos en la técnica MES. Miro movimientos torácicos, escucho ruidos respiratorios, auscultando ápices y bases pulmonares, y siento percutiendo en busca de hipertimpanismo o matidez.